Detox es presentado por Audiomúsica. Comienza ahora por la Z, Detox, una invitación a dejar las etiquetas de lado. Este y todos los lunes a las 20 horas en www.radioz.cl junto a Ro Martínez. Ya estamos al aire, una nueva temporada. Gracias, querido Rod, por acompañarme. Tercer año. Impresionante cómo ha pasado el tiempo. Y teníamos que partir de una manera distinta este programa, porque era mediados de febrero y yo creo que a todos nos dijeron: se viene el superlunes, ¿qué va a pasar en Santiago con el superlunes? La ciudad va a colapsar, vamos a tener problemas, etc. Básicamente nos anteponen a todo a salir mal, vamos a estar más cansados, etc. Y cuando empiezo a ver la pauta de los nuevos libros, para por lo menos el mes de marzo, me encuentro con algo recién salido del horno, además. Meditación para escépticos. Perdón que lo tenga algo arrugado, pero es que lo anduve leyendo en todos lados. Como que iba al registro civil, agarraba un rato, y así fue como me leí el libro, de Vicente Villela. Su primer libro, que tomó varios años, varias pruebas y ensayos, errores y demás. Vamos a hablar de todo eso, de sus clases, etcétera, de cómo un ingeniero, porque puede hablar de meditación, algo que puede parecer un poco extraño, o yo queriendo decir que sí, también medito o ocupo el silencio, algo que la gente poco conoce. ¿Cómo estás, querido Vicente? Gracias por acompañarme en el primer capítulo de la temporada con un excelente libro. Debo de reconocerlo, que lo rayé, o sea, a eso, ¿sí? A eso llegué, lo rayé como no se importa. Ah, qué bueno saberlo, qué bueno saberlo. Bien, no, gracias a ti por la invitación, por el interés y por querer hablar sobre algo que es central a mis intereses también, así que feliz de estar acá. Cuéntame un poco cómo llega un ingeniero, para que la gente que no sabe, a meditar. Sí, yo siempre... Porque, seamos honestos, o sea, en este país la cultura de los Chicago Boys nos dejó como los ingenieros son otra cosa. Sí, no había nada mucho en mi malla que me inclinara o que me llevara a esto, pero yo siempre encontré un poco desabrida la malla de mi carrera y fome, no había nada ahí mucho que me llenara, y siempre tuve una inquietud por explorar un poco de qué se trata esto, ¿cierto? De tener una mente humana y qué es lo que hay detrás de esta persecución por gratificaciones sensoriales en las que todos estamos corriendo, ¿cierto? Sin parar. Y eventualmente tuve un par de experiencias con psicodélicos que me hicieron ver en primera persona, ¿cierto?, que es posible transformar tu mente. Y yo, que era un cabeza dura y un escéptico respecto mucho de lo que ronda en círculos esotéricos, me vi convencido, ¿cierto? Porque no hay escepticismo posible que se resista a, qué sé yo, la dosis suficiente del psicofármaco que elijamos. Y una vez que se me abrieron las puertas para ver que había un terreno de posibilidades humanas por explorar, ¿cierto?, que resonaba con algo de lo que decían contemplativos y místicos por milenios, me lancé a ver si es que había también algo valioso ahí por descubrir. Y hice mi primer retiro de meditación hace cerca de 10 años ya, donde uno, ¿cierto?, va a un lugar donde te dedicas a hacer nada más que meditar. Te despiertas a las 4 de la mañana y estás todo el día sin parar hasta que te vaya a acostar en silencio meditando. Y ahí empezó esto. Es un proceso súper difícil el dejar de hablar. Lo digo, me cuesta. Ajá. Pero hay momentos que quiero ese silencio, como no quiero música, no quiero el celular, no quiero nada. A veces pueden ser 5 minutos y es de verdad como lográis descansar. Porque además estamos en una sociedad que está hiperconectada a todo. Como llegáis a tu casa, prendís la tele, te fuiste a la cocina, aprendiste algo, pusiste música en Spotify, como te desconcentraste por Instagram, Twitter, la razón que sea, mandaste un audio a WhatsApp. Entonces el bajarse de esa micro es heavy. Y ya cuando te empezáis a bajar, también observáis de manera distinta el mundo. Y lo entiendo desde tu punto, cuando en el fondo un ingeniero comercial dice: sí, no tengo nada que en una malla me inspire, además que tiene que ver con mi carrera, como porque no sé qué año entraste a la universidad, pero es para situar como todos los 2005. Ya, te tocó un poco esa etapa. Yo entré a la universidad en el 2001, pero
la obligación de los padres, tú tienes que estudiar para entrar a la universidad, porque si no, no vas a ser exitoso. Sí, sí. Y era un modelo que de igual forma hizo mucho daño y perpetuó muchas cosas. Entonces, de repente, ¿cómo bajarse de esa micro y empezar a hacer cambios? Porque tú hiciste cambios importantes desde, en el fondo, tu máster en psicología en la Universidad de Buenos Aires, como te abriste a un área totalmente distinta. Sí, he tenido suerte de que me ha resultado también. Hay un factor de suerte aquí que no puedo mirar en menos. No es solo mérito mío, sino que ciertas condiciones se han alineado para que este libro sea una realidad y yo pueda hoy vivir de mi emprendimiento que tiene que ver con esto también. Pero lo que mencionabas antes de que, es cierto, nada en esta sociedad nos ayuda mucho a dejar de correr. Estamos siempre corriendo, ¿cierto? Y cada vez más rápido y resolviendo demasiados problemas. Y el agujero negro de distracciones que tenemos en nuestro celular, ¿cierto? No nos ayuda. Y entonces nuestra neurosis, que ya es parte de la naturaleza de la mente humana antes del celular, solo se ha visto acentuada con nuestro teléfono. Y en alguna parte del libro creo que hago la analogía con que el celular es como el horizonte de eventos de un agujero negro, que es el punto pasado el cual uno está tan cerca de un agujero negro que nada se escapa, ni siquiera la luz, ¿cierto? Y el teléfono tiene esta misma cualidad con nuestra atención, en el sentido de que está diseñado de tal forma y por gente tan hábil para seducir nuestra atención, que inevitablemente vamos a caer en la trampa, ¿cierto? De verte hechizado sin darte cuenta en Instagram y pasar minutos en un scrolling vacío, y de repente despertar de este hechizo y tener que sacudírtelo encima y decir ya, suficiente, y dejar el teléfono de lado. O sea, lo vemos con todo, desde el regreso a las farándulas, que les puede parecer muy absurda a la gente, hasta cómo políticos han hecho carreras políticas gracias a la campaña en celular, o cómo la compra de Twitter puede parecer algo muy importante dentro de un escenario global, o cómo los chinos con TikTok quieren entrar a Estados Unidos. No sé, hay hasta teorías conspirativas. Pero quiero ir centrándome en tu libro. Desde el momento en que leo la introducción, yo ya empiezo a conectar, y para que la gente sepa, es un libro que no tiene ninguna pretensión, sino que está narrado desde el propio Vicente contando cómo ha tenido una vida como la de cualquiera, con fracasos, con oportunidades, como dijiste, tu suerte, pero también asumí varios de los fracasos. Yo soy de la idea y siempre me pasa como, ¿por qué a mí me tiene que costar todo 3 veces más? Como que miro al de al lado, como que uno siquiera se esforzó y uno se esfuerza desde esos errores. Pero tomo la introducción de tu libro y dice como, antes de mudarnos de casa, visitar nuestro futuro hogar, como recorremos sus habitaciones, bla, bla, bla. A mí me pasó en pandemia. Me cambié a un departamento más grande, aproveché que habían bajado de precio, etc. Dije, sí, necesito algo más grande. Esto es la primera vez que lo voy a hacer público. Papá, si lo escuchas, no hagas el sordo. Odio mi departamento actualmente. No quiero estar ahí. Entonces desde ahí empiezo a conectar como nuestra mente, donde yo dije, sí, aquí quiero estar. Una vez que llegué a ese lugar, ya no quiero estar. Cómo uno empieza a sobrevivir dentro de ese espacio. Entonces empiezo a entender tu libro ya desde la introducción, como el meditar es mirar desde otra forma, o con otros ojos, etcétera. Entonces, sin tener pretensiones, yo empiezo después ya a marcar el libro como acá. La mente siempre va a cambiar nuestra intención, desde la dirección que tomamos hasta como lo... ¿Por qué cresta pasa eso? ¿Por qué? ¿Por qué cresta pasa? ¿Por qué la mente cambia? ¿Por qué tan...? Sí, básicamente... Tu problema es por qué cambiaste de opinión tan radicalmente de que te gusta el departamento ahora, no estar conforme con la decisión. No va tanto eso, pero ¿por qué la mente en el fondo cambia nuestra intencionalidad? Como a veces uno va con toda una intención y de repente ¡pah! Súmale que además yo soy bipolar. Ajá. Entonces, me la ponís complicado. La mente es curiosa y tiene particularidades personales exclusivas a ti, ¿cierto? Y otras que serán mías y que me aquejarán a mí. Pero cuando hablamos de meditar, así, la analogía con la casa me gusta porque es como si... Porque tú siempre estás en tu mente, ¿cierto? Independiente de dónde vayas, ¿cierto? En tu departamento anterior y en tu departamento nuevo, tú sigues teniendo tu misma mente, ¿cierto? Sigues repitiendo tus mismos patrones, contándote la misma historia dentro de tu cabeza que te repetías antes de cambiarte de casa.
Pero a diferencia del departamento, que antes de cambiarte probablemente visitaste algunos, viste fotos, ¿cierto? Hiciste todo tipo de averiguaciones, ¿cierto? Con nuestra mente, que es nuestra otra casa, donde siempre estamos, no averiguamos tanto. Estamos corriendo, de nuevo lo que hablábamos antes, estamos corriendo y resolviendo demasiados problemas, demasiado rápido todo el tiempo. No nos detenemos a ver dónde es que ya vivimos antes de comprarnos un departamento nuevo. Y hay cosas por descubrir sobre este otro hogar mental, que la iluminación puede servir como una herramienta para iluminar. Y de ahí... Bajar un cambio. Para reconocernos en nuestras rutinas mentales, ¿cierto? ¿Qué es eso que no podemos soltar? ¿Cuál es nuestra fijación que simplemente nos atrapa una y otra vez y estamos repitiéndonos la misma historia incontables veces? Y aprender a cambiar cómo nos relacionamos con esos patrones. Y meditar es la mejor herramienta que yo he descubierto para ese proyecto. Sí, pero además algo pasó en el mundo, no sé en qué momento, sí, yo creo que con el positivismo. El positivismo le hizo mucho daño a la sociedad y más de algún profesor de universidad me va a odiar por decirlo, pero es verdad, como los jesuitas meditaban, si lo llevamos, no sé, a la Iglesia Católica, si lo llevamos a musulmanes, todavía tienen su espacio para meditar, y así distintas religiones, culturas, etc. Pero perdimos ese espacio, como no esperamos ni que pase un día, ya estamos como, no, esto ya no va a funcionar, no va a servir. Como nos cuesta entender eso, nos cuesta también reconfigurar el mundo de otra forma. Sí, está difícil. Los incentivos no están alineados para parar. Aquí hay que nadar contra la corriente un poco, cada uno en su propia esfera íntima, ¿cierto? ¿Cierto? Es curioso porque cada vez tenemos más artefactos que nos hacen la vida más fácil y más rápida, ¿cierto? Esperar 2 minutos porque el microondas tenga tu plato de comida listo parece una tortura, ¿cierto? Parece casi un insulto. Es como que... Estás comiendo el pedazo de pizza frío en paralelo, claro, como contaba en el chiste. Es preferible eso a esperar los 2 minutos, ¿cierto? Pero si tú lo comparas con la espera de hace no tantas décadas atrás que tenías que soportar para tener un plato de comida lista, ¿cierto? Y además tenemos incontables otros artefactos que nos ayudan a hacer la vida más rápida. Y cada vez sentimos que tenemos menos tiempo. Entonces, hay algo aquí un poco contradictorio. Y mi sensación es que hay que nadar contra la corriente y cada uno tendrá que hacer un ejercicio de voluntad por inyectar momentos en los que no verse entrampado por la carrera y poder soltar y dedicarse a algo que te llene, ¿cierto? Sea meditar o sea cualquier otra cosa. Y el saber soltar es difícil. Sí. Además, básicamente como nos construimos como seres humanos, en el fondo, desde las proyecciones de nuestros padres en adelante. Como el concepto de familia, el concepto de amor, el concepto de todo. De cómo ir vestido a trabajar. Es un constante como que a ratos me quiero bajar. Como decía Mafalda en un minuto, como pare la tierra que me quiero bajar. Es un poco ese mismo concepto de decir meditar. Es como... Sí, hay algo ahí en que si tú prestas atención a cómo tu mente está inclinada en cada actividad que emprendes, independiente de lo que hagas, aquí podemos estar incluso hablando de una caminata por la playa, siempre nuestra mente parece estar inclinada hacia lo siguiente, con una suerte de predisposición por tomarse esto que estamos haciendo ahora como un obstáculo, como una suerte de obstáculo que tiene que ser superado para finalmente llegar, ¿cierto? ¿Llegar a qué? A lo siguiente, ¿cierto? Para volver a tratarlo como un obstáculo y pasar a lo siguiente. Y pasado cierto tiempo de práctica meditativa es posible ver lo profundamente arraigado que tenemos esta inclinación de la mente hacia lo siguiente. Incluso cuando meditamos y prestáis atención a tu respiración, uno se ve un poco ansioso por que termine la inhalación y empezar a exhalar. Pero pasado cierto tiempo es posible soltar esa contracción y permitirte que lo que sea que pase ahora simplemente pase. Ahora, esto suena un poco incluso como absurdo si uno no sabe de qué está hablando. Entonces no sé si hace sentido como te lo he puesto. Me hace mucho sentido, o sea, lo veo desde, no sé, cuando tenía un gato y te empieza a ronronear, o cuando estás en pareja y el mismo sonido de cuando duerme, un día te gusta, otro día lo podéis terminar odiando de por qué no se calla, y a veces está solo respirando. Pues también cómo conectamos con esos sonidos, como que son parte del silencio. Claro, sí, claro, también hay otra cosa ahí que es que independiente de qué está pasando, siempre nos estamos contando una historia sobre lo que esté pasando. Entonces, por ejemplo, yo ahora estoy
tratando de razonar contigo, Ro, tratando de hacer el mejor sentido que puedo sobre lo que trata el libro, pero tengo competencia por tu atención, ¿cierto? No solamente tus aparatos electrónicos que seguro están sonando con notificaciones, pero dentro de tu cabeza hay una voz que habla por sobre la mía, ¿cierto? Y dice, bueno, tengo que planear qué es lo siguiente que le voy a responder a Vicente, cómo voy a hacer sentido en la conversación y mantenernos en el tema, o quizás te estás preguntando de qué está hablando Vicente, en qué estábamos pensando cuando lo invitamos, ¿cierto? Esto no fue una buena idea, o qué sé yo, pero siempre estamos narrando nuestra experiencia por sobre lo que sea que esté pasando, independiente de lo dulce de un postre, ¿cierto? O lo lindo de una puesta de sol. Siempre nos estamos contando una historia, y parte de aprender a meditar es aprender a dejar de verte tan hechizado por esa historia que nos estamos contando y simplemente poder estar ¿cierto? Con lo que sea que esté pasando, con tu gato cuando te rajuña y tu gato cuando ronronea. Es un poco el ADN de este programa es eso. Yo era el anti-lector de libros, no que no leyera, pero era como cómo hago un programa de libros dejando las etiquetas de lado, por eso se llama Detox, como que lo leo y trato de conectar, y independiente de el autor o el libro que sea, como, no sé, yo no creía en la carta astral y hasta que entendí que, ok, por algo tiene gente estudiando la carta astral y aquí ya puedo entender. Se nos pegó Ro, parece, ¿eh? Vamos a tener que esperar un ratito a ver si se despega. Y si no, nos vamos con la primera canción que programaste, mientras esperamos que Ro reaccione. Ajá. Vámonos con la primera canción. ¿Por qué escogiste la canción de Radiohead, House of Cards? Sabes que no tengo muy claro por qué la elegí. Me pidieron que eligiera voz y fue la primera que se me vino a la mente, pero tiene que ver con, en alguna parte él dice que deja que tu casa de cartas se desplome, y tiene que ver un poco con la experiencia psicodélica y con meditar, con dejar que todas tus construcciones mentales simplemente se caigan, y permitir que lo que sea que aparezca en tu conciencia aparezca. Algo tiene que ver, pero no sé si muy directamente. Dale, vamos a escucharla mientras se lo reconecta Ro y volvemos en cosa de minutos.
but you will collapse. Vaulted spikes. Throw your keys in the bowl, kiss your husband goodnight. Forget about your house of cards and I'll do mine. Forget about your house of cards and I'll do mine. Falls the table, guess where? Y eso fue Radiohead, perdón. Me pasó, el propio Vicente lo dijo. Mi cabeza pensó en una cosa, la mente en otra, y el mundo nunca quiere que funcione igual forma. Yo te dije, a mí siempre todo me cuesta más. Bueno, ese es el claro ejemplo. Todo me cuesta 10 veces más. O sea, que había un lugar que nunca me había fallado en internet en mi oficina. Y hoy día falló. O sea, se cayó, tuve que conectar el celular y bueno, y nos corta todo como íbamos. Sí, no pasa nada. Esto hace 5 años atrás yo hubiese terminado colapsado, gritando, estresado, Ah, como puteando, sí. Y ahí uno empieza a madurar que, bueno, alguna vez hay que hacerlo. El problema es cuando la gente no lo hace. ¿Qué cambió en 5 años? Todo. Tuvimos una pandemia. Claro. Uno se tiene que aprender a resetear en la vida, como mirar para atrás los errores y empezar a decidir, ok, ¿qué quiero repetir? ¿Qué no quiero en mi vida? Ajá. Ya es construirse también. Creo que es, si me preguntáis en lo personal, es el gran paso, como tal vez no es la meditación del silencio, pero sí hay mucha introspección, como decir, ok, no quiero cometer estos errores. No quiero ponerme a gritar cada vez que se me caiga internet. No, bueno, en el fondo, frustrarme con algo que es muy básico. ¿Cachai? Sí. Porque al final uno no sé, te pusiste a cocinar, te quedó malo, y puteaste, botaste la comida. Sí, Como, sí. vuelve a intentar, como que también tenemos un nivel al fracaso muy alto y a veces no es fracaso, Claro. porque es parte del proceso de ir aprendiendo. Claro, eso tiene que ver con lo que estábamos hablando también, de que nuestro diálogo interno tiene algunas características que no son muy alegres, ¿cierto? La mayoría de nosotros, bueno, hay personas que no escriben a esta descripción, pero la mayoría de nosotros, nuestro diálogo interno es increíblemente repetitivo, la mayor parte del tiempo negativo, y casi siempre en juicio, ¿cierto? En comparación con un otro, o recriminándonos eso que hicimos mal, ¿cierto? Si se te cae un plato de comida recién terminado, como tan hueón, ¿cierto? Y eso desencadena una cascada de otro contenido autodestructivo. Y meditar no es necesariamente un ejercicio en el que cambiamos nuestro contenido, no es cambiar nuestros pensamientos negativos por positivos, ¿cierto? No quiero felicitarme por lo inteligente que soy cuando se me cae el plato de comida, ¿cierto? Pero sí quiero cambiar la relación que tengo con mis pensamientos. Y en lugar de seguirlos a donde sea que me lleven, como si me tomaran de las orejas y me llevaran ¿cierto? al pantano de los lamentos cada vez que me equivoco en algo, es ser capaz de soltarlos, ¿cierto? Y verlos por lo que son. Y un pensamiento, en realidad, ¿qué es un pensamiento? Si tú lo observas con tu atención, un pensamiento es increíblemente frágil y no hay nada sólido, no hay nada con sustancia detrás de lo que pensamos. Es un pedazo de lenguaje o una imagen que aparece en tu mente y dura lo que dura y después se va, ¿cierto? Y nosotros nos encargamos de perpetuar las ideas que no nos hacen bien en el tiempo. Sí. Y hacer que esas historias nos terminen enamorando día a día. ¿Con qué motivo también? En el fondo. Sí, al final nos volvemos, hay una suerte de síndrome de Estocolmo acá, donde nos enamoramos de la autotortura en la que, ¿cierto? En la que estamos acostumbrados a meternos. Además, no sé, yo lo veo en la actualidad. Desde que se puso de moda además ciertos conceptos como el síndrome del impostor hoy en día. Todos sufren el síndrome del impostor. Hoy, no sé, Shakira hace 2 días atrás, no, yo no debía haber sido cantante. Es como que están todos jugando con ese concepto. Es como, no, yo tengo déficit atencional. No, ahora son todos TEA. No sé, como
Mm. Como que el autodiagnóstico también es parte de este proceso cuando, flaco, baja un cambio, los errores son parte de, como que... Sí, es muy sí. extraño. Y además también, no sé, cómo queremos perpetuar todo. Me pasa también, y yo creo que todo el mundo lo aprende de grande, como los amigos no son para toda la vida y los amigos cumplen ciclo. Creo que esas son nuestras primeras relaciones que tenemos que aprender a soltar. Por salud, como fue un amigo en una linda etapa, pero no lo puedo seguir estirando porque estamos en momentos distintos en la vida y no tiene nada de malo. Sí, sí. Yo creo que ahí aprendí a soltar un poco en la vida. Como, Ajá, ajá. Sí, ¿o no? bueno, una de las cosas que tú te das cuenta, si es que siento, quien haya ido a un retiro de meditación serio, sabe que es que todo pasa en algún momento, ¿cierto? Y esto es un cliché ya y es muy fácil aceptarlo a nivel conceptual, ¿cierto? Si yo te digo todo pasa, bueno, por supuesto que todo pasa, ¿cierto? El planeta ha pasado por distintas eras geológicas y antes y mis abuelos ya están muertos, ¿cierto? Y mis hijos y nietos me van a suceder y yo voy a morir en algún momento, pero cuando nosotros nos relacionamos con nuestra experiencia parecemos olvidar que por lo que nosotros estamos pasando, nuestra vivencia interna, también pasa y de alguna forma solidificamos nuestras emociones. Entonces, cuando yo siento pena, ¿cierto? O rabia por algo, lo que hago es perpetuar esa emoción, repitiéndome los motivos que justifiquen esa emoción. Porque ¿cuánto tiempo podrías estar tú enojado si dejas de repetirte en tu cabeza los motivos por los que deberías estar enojado? ¿Cierto? No, a mí me dura 5 minutos en general el enojo. ¿No? El enojo. Soy de... Sí, me time un rato, listo, hago puchero y... Sí, empecé a Ajá. seguir. Ajá, Batallé ajá. ahí un rato, pero como no te puedes quedar pegado. Claro, pero hay algo en descubrir que tus emociones negativas, ¿cierto? La rabia, la pena, la vergüenza o lo que sea que te sea difícil lidiar, ¿cierto? La soledad, el abandono. Cuando tú prestas atención a cómo se siente sentirte triste, ¿cierto? O sentir pena o soledad o rabia, o lo que sea en realidad, con lo que te vas a encontrar es con una serie de sensaciones en tu cuerpo, ¿cierto? Tu estómago se va a sentir revuelto y quizás vas a encontrar tensión en tu mandíbula o calor en tu cara, ¿cierto? Pero también es sano normalizarlo. Absolutamente, absolutamente, sí. ¿A qué voy con esto? En los últimos, no sé, X cantidad de años, como que está prohibido sentir pena, está prohibido sentir frustración, está prohibido no querer levantarse un día de la cama. Claro, si no te querés levantar, no te levantes un día, nadie se va a morir. Como que en el fondo, a veces el cuerpo te pide, o sea, en el caso mío, yo soy bipolar, las crisis de ansiedad, me sube la temperatura del cuerpo heavy y me da fiebre asintomática. Y tengo que entender que en ese momento me tengo que quedar quieto. Tengo que bajar la ansiedad, ¿cachai? Porque opción B es tomar pastillas y vivir eternamente como pastilla para levantar, pastilla para dormir. O si no, aprendí a conocer tu cuerpo. Entonces, ¿Y cómo bajáis la ansiedad? silencio. Como bajándome de la tierra un rato. Ajá. El cerebro está todo el día además pidiéndote cosas. Uno trata de hacer todo el día cosas bien. Entonces, se suman factores, pero llega en un minuto en que uno no es Superman y no vuela y la vuelta es más larga. Sí, sí, claro. Bueno, ahí también aquí cerramos un círculo un poco con lo que empezamos, que en lugar de permitirnos sentir cómo se siente, ¿cierto? La ansiedad o la pena o la rabia o lo que sea, ¿no? En lugar de prestar atención a cómo se siente tu cuerpo en ese momento, ¿cierto? Y esto no significa un melodrama de telenovela centroamericana, ¿cierto? No estamos hablando de eso, sino que en un ejercicio de curiosidad genuina por prestar atención a cómo es la experiencia de tener rabia, ¿cierto? ¿De qué se trata esto? Con lo que te vas a encontrar es con distintas sensaciones en el cuerpo, pero la vida hoy corre tan rápido, ¿cierto? Y tenemos tantas demandas y distracciones y cosas por hacer que nunca terminamos por hacer este ejercicio. Y en vez de detenernos a ver cómo se siente, ¿cierto? Nuestra experiencia corpórea humana en el mundo, saltamos a lo siguiente. Y de nuevo, y el agujero negro de distracciones que es nuestro celular está siempre tan a mano para rescatarnos de todo lo incómodo, ¿cierto? Entonces, rehuimos pensando que estamos enterrando y así, ¿cierto? Desentendiéndonos para siempre de nuestra ansiedad o de nuestro miedo o pena o lo que sea, escapándonos a nuestro teléfono. Y no solo escapando, sino como no tengo de qué hablar, agarro el celular. ¿Cuántas veces hemos visto en la mesa al lado en un restaurante, dos personas mirando todo el rato el celular? Y no es que no hay tema de conversación.
O la gente cuando se pone a ver una serie en Netflix y agarra el celular es como, no sé, yo Sí. aprendí a tener el celular fin de semana sin sonido y no mirarlo y tratar de bajar, pero hay días que uno tiene que estar en ese constante. Sí. Es difícil, ¿ah? Todo se ha vuelto más difícil. Incluso ver una película sin mirar el teléfono, una película entero. Y ¿para qué hablar de leer un libro? O sea, yo hoy me siento mucho más intimidado por un libro gordo, de hartas páginas, empezarlo a leer que antes, porque, ¿cierto? Por el compromiso de atención que significa y por todas las otras cosas que podría estar haciendo en internet en vez de leyendo. Entonces todo se ha empobrecido, siento un poco, porque estamos en este ida y vuelta a Instagram o a TikTok o a lo que sea. Sí, tenemos que hacer una pequeña pausa, porque este programa, usted sabe, es presentado gracias a Audiomúsica, y volvemos con Vicente Viguela y su primera libro, Meditación para Escépticos, en esto que es el primer super lunes del año, vuelta a clases, vacaciones y demás. Y vamos a seguir conversando además de qué otras cosas hace Vicente en su vida, porque no solamente tiene libros, ya vamos a contar, así que a la vuelta de una pequeña pausa acá en Detox por Radio Z. En Arauco Premium Outlet Buenaventura queremos que tengas todo lo que necesitas para tu regreso a clases. Con Back School podrás hacerle check a tu lista escolar, llevando desde uniformes hasta útiles escolares, zapatillas y mucho más a precio de outlet. Encuéntranos en San Ignacio 500, Quilicura. Te esperamos para un nuevo año lleno de diversión en Arauco Premium Outlet Buenaventura. Aprovecha las ofertas de verano que tenemos en Audiomúsica. Hasta un 30% de descuento en guitarras, teclados, ukeleles, baterías, DJ y muchísimo más. Puedes pagar hasta en 24 cuotas, precio contado con las tarjetas del Santander. Más información en audiomusica.com. Y ya estamos de regreso a esa pequeña pausa. Estábamos con Vicente, un libro recién salido del horno. ¿A quién se lo puede regalar? A su jefe. A ese compañero. No, pero es que es verdad. O sea, como que el buen jefe no es el que en el fondo se termina tomando todos los sour en los happy hours de fin de semana. No, como que es el de verdad saber el trabajo en equipo y mil cosas. Creo que un jefe siempre es un buen regalo. Te tocó ir a ver a tu suegra y está de cumpleaños. Porque el nombre me causó mucha gracia y debo reconocerlo, porque Meditación para Escépticos. Me sentí tan identificado. Porque además, y yo creo que a ti también te debe pasar, estamos en un escenario donde todos pueden, donde todos se creen budistas, porque, no sé, no quiero nombrar a nadie en particular, pero recuerdo las portadas de revista Cara de mediados del 2000, donde fui a la India y me redescubrí como persona. Y eran unas entrevistas que de verdad llenas de clichés, lugares comunes, como, sí, de mis errores hoy en día triunfo. Saludos para Ivette, básicamente. Y un poco como hasta la misma Tonka se vieron en este mundo donde, ok, roban. Las cosas por su nombre. Pero en este libro de Meditación para Escépticos, además, tú has construido todo un ecosistema. Yo me puse a investigar quién era Vicente Viguela en las redes. Lo primero que hago es como que habló la competencia o alguna otra entrevista, y del libro no había nada porque está recién salido del horno. Pero además eres socio de uno de los lugares más increíbles que yo he conocido. ¿Has ido? Sí. Me mandaron obligado y salí. ¿Usted sí se acuerda del capítulo de Los Simpsons? Bueno, siempre yo hago alusión a Los Simpsons, donde está Lisa con Homero en una piscina cerrada flotando y tiene casi como una epifanía Homero y Lisa. Bueno, este hombre que usted ve acá es dueño de Floa. Que me imagino en la primera etapa fue súper complejo, ¿o no? El emprendimiento, cuando empezamos, sí, o sea, no. Nada, ¿qué es esta cuestión? O sea, ¿en qué estáis pensando, Vicente, de abrir un negocio con un ataúd de agua, ¿cierto? Que es más o menos lo que uno piensa que se trata. Es tan raro. Pero nos ha ido bien. Hemos tenido suerte que ha tenido súper buena recepción, así que
contentos con el... A ver, para quien no sabe de qué se trata, Float, tenemos cámaras de flotación o cámaras de aislamiento sensorial, que es una... Básicamente es como un solarium dentro del que hay agua con mucha sal, y es tanta la cantidad de sal que la solución es muy densa y entonces uno flota y el agua está a la temperatura de la piel, las habitaciones son oscuras e insonorizadas y uno queda entonces, ¿cierto?, flotando en la nada, ¿cierto?, oscuro, en silencio, sin sentir temperatura. Y esto abre distintas experiencias a distintas personas. Pero te puedo comentar algo sobre lo que dijiste recién sobre el pensamiento positivo, que en realidad más que pensamiento positivo es pensamiento tóxico todo esto, me parece a mí, ¿cierto? Y que es parte del rechazo que mucha gente, yo incluido, tenemos a la mayoría del contenido esotérico, ¿cierto? Porque cuando tú ves a una de estas chicas con bandanas de arcoíris, ¿cierto?, y con bikini en las Bahamas y haciendo estos mudras raros con las manos, meditando, ¿cierto? No hay ningún punto de contacto entre mi experiencia, ¿cierto?, y con un OM y todos están en tus manos o todos somos uno, ¿cierto?, ese tipo de mensaje. No hay ningún punto de contacto entre mi experiencia y eso, ¿cierto? Yo me siento a meditar y me siento ansioso, no puedo parar de pensar, es increíblemente aburrido y difícil. No hay nada ahí que me mueva a meditar. Y entonces el libro es en parte un intento por desmitificar todo eso, ¿cierto? No solo el pensamiento positivo de ese estilo, pero mucho de lo que rodea a lo esotérico, que me parece innecesario, inconveniente, una pérdida de tiempo, y en su mejor versión y en su peor versión, una estrategia para aprovecharse de personas frágiles y desesperadas, ¿cierto?, buscando algo de lo que aferrarse. Bueno, básicamente la historia es Maribet. Él se te acercaba, te ponía las manos sobre tu cara sin que tú se lo pidieras, y él te decía así, muy suelto cuerpo, todo está mal, pero ahora todo va a estar bien, tú ya vas a encontrar el camino. ¿En serio? O sea, eso yo no tenía idea, ¿sí? Un nivel de chanta que por eso hoy en día lo que le está pasando ya, pero hacía ese tipo de cosas y como una hipnosis espiritual, sí, algo así. Sí, y él, claro, por eso su cambio de nombre, Paribet. No sabía. Es un personaje, yo creo ya, sociópata, pero sí, estudió a la perfección este concepto. Es como la gente que viaja a Tulum con este viaje de meditación y se tomó 3 éxtasis y dijo ya, tuvo una epifanía. Porque es muy distinto, no sé, si tú vayas a Bolivia con un monje especificado y quisieras hacer un viaje a ayahuasca, yo hasta lo puedo entender y está perfecto en cómo tú te quieres conectar, o en el Amazonas o en el lugar que sea. Pero ya en el fondo, comercializar la meditación es lo que hoy en día estamos más acostumbrados. Sí, y hacerla parecer algo tan aspiracional, ¿cierto? Porque esto del el viaje al Caribe no es necesario, ¿cierto? Es todo al final un juego de narcisismo cuando es en ese extremo. Y lo otro que contamina una conversación más inteligente, diría yo, sobre meditación y espiritualidad y psicodélicos, es la cantidad de creencias que no tienen evidencia. Tú hablaste sobre la astrología hace algunos minutos, pero a mí me parece también que la astrología es una pseudociencia basada en pensamiento mágico, y junto con esto está la numerología, ¿cierto? Hay un montón de otras cosas aquí que suelen ser promovidas como necesarias para subir a bordo del proyecto comillas espiritual, pero que en realidad son solo distracciones. Y el libro también intenta limpiar el camino, limpiar la conversación de todos estos adornos que no son necesarios, y que despojados de ellos podemos tener una conversación inteligente con lo que sabemos en el siglo XXI sobre el cerebro y sobre cómo funciona el mundo respecto qué quiere decir esto que hemos llamado espiritual, si es que existe tal cosa como una dimensión comillas espiritual a la vida humana. Es que además el cerebro es tan complejo, es muy complejo. La gente que se ha hecho terapia, ya sea con psiquiatras, psicólogos y demás, y que de verdad en el fondo quiere construir algo distinto, es heavy, como repetir el arquetipo como de Mircea Eliade, que hablaba en su minuto, como el hombre le gusta estar en círculo, y de repente uno se da cuenta y sí está en círculo, y eso es culpa de la misma mente que nos hace en el fondo no querer arriesgar o no querer salir de nuestras zonas de confort o el abismo. No sé, yo recuerdo la primera vez que me tiré en paracaídas, creo que ha sido la única vez que logré tener la mente en blanco. Que me provocó tal placer que lo he repetido en el tiempo. Son 5 segundos donde de verdad mi mente está en blanco. Y necesario en mi vida cada cierto tiempo.
Claro, todos buscamos experiencias de ese tipo, sí, sí. Claro, ¿cómo logré tus 5 segundos de...? Bueno, pero quizás lo tienes disponible más cerca de lo que tú crees. ¿Hay alguna otra actividad que disfrutas también? No sé, la música o qué sé yo, algún deporte o bailar o hay algo. Trabajo en música, me meto al agua y cuando me pongo a nadar es como que es un espacio donde escucho solo el agua. Claro. Y ese es probablemente eso es cercano a lo que ha sido definido como estado de flujo. ¿Cierto? Que es esta experiencia que más reportada por atletas y músicos, donde uno se hace uno con la experiencia, ¿cierto? Yo estoy, el cliché de esta imagen es, ¿cierto? Yo estoy tocando el contrabajo en mi banda de jazz, ¿cierto? Y en algún minuto me disuelvo, ¿cierto? Y no hay separación entre yo y mi instrumento, ni entre yo y la música, y simplemente hay un líquido fluir de movimientos. Y esa experiencia es increíblemente placentera, ¿cierto? Y todos la buscamos. Pero lo cierto es que no está solo disponible para atletas y músicos, está disponible para todos, seas un programador de software o estés escribiendo un libro o estés, ¿cierto? Trotando o practicando artes marciales o lo que sea. Esa experiencia está ahí para ser descubierta y experimentada. Y una vez que uno la tiene, ¿cierto? Uno vuelve a repetir lo que decías tú de tirarte en paracaídas, uno vuelve a buscar las condiciones que permitieron vivir esa experiencia, porque es increíblemente placentero. Y esa experiencia, el estado de flujo, cuando uno disuelve la distancia que tiene con su experiencia, ¿cierto? Y esta separación donde estoy yo de este lado y lo que estoy haciendo del otro lado, ¿cierto? Colapsa en una sola cosa. Está disponible en todo nuestro día, está disponible aquí y ahora en esta conversación que estamos teniendo, ¿cierto? Sin tener que tirarnos de no sé cuántos 1000 metros de altura. Sentado en la silla de tu escritorio, ¿cierto? Con tus audífonos y el mismo micrófono de siempre, ¿cierto? A 30 grados de calor, en la incomodidad de Santiago en marzo. Pero está disponible acá, porque la verdad que uno descubre en el estado de flujo es que no hay separación entre tu sensación de estar de un lado de tu experiencia y tu experiencia del otro lado. Es una que puede ser corregida si uno aprende a usar la atención de una determinada manera. No sé si me explico, sí, o si nos tiramos a lo más hondo de la piscina de una. No, está perfecto, porque en el fondo ahí están los bemoles de cuánto se demora cada uno, porque ahí es donde lo mismo del arte de contemplar. Hay gente que necesita contemplar durante todo un día algo, no sé. Y hay gente que necesita como en el tiempo ir manteniendo esa contemplación. Es como ver el mar. Necesito verlo con olas, o necesito verlo al atardecer, o necesito verlo... Cada persona decide en qué momento. La meditación también es lo mismo, como... Sí. ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué tiempo? Es como cuando hiciste tu viaje y decidiste, en el fondo, aprender de tu propio silencio. No fue algo impuesto. Sí, y me tomó más tiempo de lo esperable, yo creo. Bueno, pero ¿qué quieres decir que alguien necesita contemplar más que otros? No que alguien necesita más o menos, sino que en el fondo es súper personal eso. Pero nos llevamos todos tienen que hacerlo por tanto tiempo. Claro. No, es súper personal. Entonces ahí es donde la sociedad nos lleva a lo mismo. El celular define cuánto tiempo. Es como, voy a dormir una siesta y voy a poner la alarma, o voy a hacer esto y pongo una alarma, o me cuarto los tiempos. Voy a ir a ver esta película, no dura mucho tiempo, no la veo, mejor veo otra más corta. O no, esta serie dura 20 minutos, no sé. También la definición del tiempo nos aleja muchas veces de estos espacios que son necesarios. Acabo de leerme un libro muy en línea con eso que se llama 4000 horas. Que 4000 horas, 4000 semanas. Y que 4000 semanas son la cantidad de semanas que tiene una vida humana promedio. Que no son tantas semanas, ¿cierto? 4000 semanas, nosotros ya vivimos más o menos la mitad de las semanas que vamos a vivir. Nos quedan 2000 semanas de vida. Bueno, y el libro es un llamado a cambiar cómo nos relacionamos con nuestro tiempo. En lugar de estar siempre tratando de llenarlo, ¿cierto? De agregar cosas a nuestra lista de quehaceres, ¿cierto? Y de tacharlas lo más rápido que podamos para volver a llenarla en una ansiedad que nunca se ve resuelta.
a dejar de tratar de optimizar nuestro tiempo y simplemente permitir que el tiempo sea el que es. Aunque, por supuesto, no todos necesitamos ser productivos y cumplir con horarios ¿cierto? Y fechas de entrega, informe y todo lo demás. No es eso. Es que incluso en nuestro tiempo libre, incluso cuando estamos con nuestra familia y con quienes más presentes deberíamos estar, incluso ahí estamos sutilmente calculando cuánto tiempo nos queda para lo siguiente, tratando de mejorar en algo, dejar ciertos correos o mensajes enviados. Y es posible soltar esa ansiedad y dejar que el tiempo simplemente sea el que es, en vez de estar siempre peleando con el tiempo. Sí, y es como, pensemos en el típico escenario de relaciones de pareja, que es lo más fácil, es como, ¿en qué ocupo mi tiempo? ¿En querer ser feliz como en la construcción mutua? ¿O no, vamos a salir a comer a tal lugar y están pensando toda la semana dónde van a ir a comer, llegaron al restaurante, una mala comida y la semana fue pésima? Eso es. A veces nos olvidamos que, no sé, los 5 minutos del café en la mañana pueden ser mucho más efectivos y eficientes. Sí. También hay algo ahí en eso que dijiste, en darte cuenta que vas a pasar mucho más tiempo en ese café de la mañana, ¿cierto? Que en la salida a comer de fin de mes o en la fiesta de año nuevo. Tu vida está compuesta por pequeños, insignificantes y ordinarios momentos, ¿cierto? Por ponerte tus zapatillas, por salir a pasear a tu perro, por sacar la basura. Vayas a abrir muchas más botellas de agua y botellas de champaña. Y cuando uno hace la estadística, esto es claro, ¿cierto? Vas a pasar más tiempo lavando platos que en una reposera en Playa del Carmen tomando margaritas. Y entonces y no es la mejor estrategia reservar toda tu atención y toda tu presencia para esos momentos, para las 2 semanas de vacaciones al año. Es posible estar presente aquí, ¿cierto? Y cultivar lo que tú decías, la construcción mutua con tu pareja, o lo que sea que estés hablando, que estemos haciendo. O como en la oficina, uno pasa 1000 horas con tu equipo de trabajo. O aprendemos a ser familia, que se van a pelear igual, o no trabajen juntos, pero en el fondo yo soy de la idea de como, si paso todo el tiempo con ustedes, tratemos de que esto sea increíble. O sea, partí el programa diciendo que el 50% del trabajo es gracias a Rodrigo. Me fui a negro y Rodrigo se pudo hacer cargo sin problema y yo volví tranquilamente. A eso me refiero, como entender también que cómo nos conectamos desde los espacios, desde el rol que cumple el otro. Y por eso cuando iba yo leyendo tu libro, estaba además, era como, en todo momento era como, ahora tengo 20 minutos entre una reunión y otra, ok, o tengo 1 hora, o tengo, ¿cuándo voy a leer? ¿Cómo voy a leer? En todo momento me pasaba que me veía interrumpido. Entonces era difícil y por eso me devolví y empecé a rayar. Y empecé a rayar con el fin de decir, ok, esto creo que necesita como ser retenido por mi cerebro. ¿Y lo lograste retener? Sí. Ajá. Retuve en el fondo, como no sé, como voy rayando acá a los lados. Bueno, Voy de estudiante universitario. Hay algo en lo que mencionaste. Yo sé que hace poco empecé a rayar libros. Nunca en mi vida había rayado libros. Y este año creo que rayé un libro por primera vez. Y es increíble el ejercicio, ¿cierto? Y dejé las páginas marcadas después y ahora lo he retomado un par de veces. Y bueno, ha sido útil. Pero hay algo que mencionaste sobre conectar con un otro y cómo de nuevo, incluso cuando estamos en una conversación con alguien quien nos importa, ¿cierto? Y cuando deberíamos estar ahí presentes, incluso ahí nuestra mente se va a otro lugar, ¿cierto? Y tiende a la distracción y a pensar en qué es lo que nosotros vamos a decir y cuándo nosotros vamos a poder hablar y cómo nosotros quedar bien o cómo tener la razón. Y eso también es posible. La mayoría de nosotros somos malos escuchando a un tercero, ¿cierto? Y cuando alguien sabe escucharnos y prestarnos atención, nos sorprendemos, ¿cierto? Es una sorpresa muy agradable escucharse con un buen oyente. Y la mayoría asumimos que cuando alguien no nos presta atención, ¿cierto? Es porque es un narciso, un egocéntrico, y a veces ese es el caso, pero la mayoría de las veces estamos en presencia de alguien que simplemente no logra manejar su ansiedad y que dentro de su cabeza tiene un discurso que no puede controlar y que no puede parar, ¿cierto? Y si tú estás teniendo 2 conversaciones al mismo tiempo, una dentro de tu cabeza y otra con la persona que tienes enfrente, ¿cierto? Va a ser muy difícil que hagáis contacto con quien tienes enfrente. Y de nuevo, y aquí meditar, y con un poco de miedo a sonar repetitivo, meditar es la herramienta para
ver cuándo nuestra ansiedad toma más protagonismo del ideal y ser capaz de soltarla y de prestar atención a lo que tenemos enfrente nuestro. Es heavy también, además, como el concepto de ansiedad está en todo. Subo de peso es por ansiedad, no duermo es por ansiedad. En vez de preocuparme de trabajar la ansiedad, como no, voy y tomo una pastilla para esto, voy y tomo otra pastilla para esto otro. No, tengo caña por ansiedad, no sé, tengo que tomar más porque estoy estresado y no sé, como que le hacemos cargo de todo y la ansiedad tampoco es un ser que se pueda hacer responsable. Como que vamos cargando una mochila, Sí. no sé hasta cuándo. Sí, sí. Bueno, y la ansiedad tampoco está ahí para ser tan demonizada, ¿cierto? Algo nos quiere decir tener ansiedad. Es una señal útil que nos debería llamar a prestar atención a qué es lo que deberíamos corregir en vez de hacernos los longis. Sí, no, pero no además también la ansiedad puede ayudar en otros momentos a generar energía en una persona, También. como a producir más endorfina en un deportista, como que esa ansiedad es necesaria para que sea más eficiente, el futbolista corra, no sé. 1000 opciones, hay ejercicios. Sí, y también depende de cómo uno enmarque su experiencia de ansiedad, puede ser deseable o no. Por ejemplo, me imagino que tú antes de tirarte en paracaídas hay una cuota de ansiedad a saltar, ¿cierto? Todo el ejercicio es ¿cierto? Hay una construcción de ansiedad hasta un clímax, me imagino, en algún momento pasado al cual tú saltas. Y esa ansiedad, dado está bajo un marco conceptual que tú has definido como deseable, ¿cierto? Porque es algo que tú quieres hacer, que disfrutas, que es una actividad recreativa y todo lo demás. Es una ansiedad que tú eres capaz de disfrutar, pero esa ansiedad en tu cuerpo como sensaciones físicas no es tan distinta a la ansiedad que tú sientes cuando es una ansiedad no deseada, como la ansiedad por una conversación difícil con alguien, ¿cierto? Por una fecha que se acerca y no has cumplido. Pero es posible soltar el marco conceptual que tenemos sobre nuestra experiencia de ansiedad y simplemente volcarnos sobre las sensaciones. Y este es el ejercicio que traté de describir antes, que es que si tú prestas atención a tu ansiedad en tu cuerpo, más allá de la historia que te cuentas de por qué tienes ansiedad, lo que vas a encontrar son distintas sensaciones, un vacío en tu estómago, quizás contracción en tu espalda, sudor o calor, y es posible cambiar esa relación con tus emociones negativas. Estaba ahí hablando de entender al cuerpo. Es algo que nos cuesta mucho. Y nos cuesta mucho porque han aumentado, no sé, los infartos en gente de 40 años, porque antes la mujer decía no podía estar embarazada después de los 30, porque, no sé, hemos contaminado más el mundo en vez de hacernos cargo como de cómo ir cuidando nuestro cuerpo o ir entendiendo las necesidades que tiene nuestro cuerpo. Como... Y no quiero dormir, a veces como que no... En vez de hacer un ejercicio por tratar de dormir, como que tengo que buscar otro espacio para que él duerma. O entender que estoy enfermo dentro de ese momento. Si estoy cansado, cuando decías un rato como, si no te querés levantar, no te levantes un día. Como, Ajá, claro. a veces es bueno escuchar al cuerpo, porque si no después vienen estos colapsos. Y en tu Sí. libro como... Está narrado eso también, como el... No he dicho con Sí. mis palabras, por supuesto, pero en el fondo... Algo que nos puede parecer muy normal, no sé, vaya al doctor y te hacía el chequeo, pero tampoco le prestáis mucha atención, como sacaron sangre para medir niveles, tenía el colesterol alto, no sé, ya dejaste de comer huevo una semana y después volviste a tu misma rutina, no sé, por hablar algo absurdo, cuando los cambios tienen que ser otras cosas. Es como el típico ejercicio del diabético. Yo soy diabético, pero ya me tomo un traguito o me como un pedacito de pastel chiquitito. Es como, el daño no me lo estáis haciendo a mí, yo no tengo problema el azúcar. Sí, Existe esa justificación constante. sí, sí. Hay varios niveles aquí en los que hablar sobre prestar atención al cuerpo. Uno es el que tú nombras, que tiene que ver con hacer las cosas que sabemos que nos hacen bien, ¿cierto? La mayoría sabemos que deberíamos pararnos más derecho y dormir mejor y más y no comer tanta azúcar y todo lo demás. Y hay otro nivel respecto a prestar atención al cuerpo que tiene que ver con prestar atención a cómo se siente tu cuerpo, ¿cierto? Cuáles son las sensaciones en tu cuerpo. Y aquí
la mayoría vivimos completamente disociados de nuestro cuerpo, ¿cierto? Vivimos tan en nuestra cabeza, ¿cierto? Tan saltando de una idea a otra que nunca paramos a prestar atención a cómo se siente encarnar un cuerpo. Y hay un estudio que nombra el psicólogo Felipe Le Canelier en uno de sus libros que demuestra lo disociados que estamos de nuestro cuerpo, que vendan a un grupo de personas, ¿cierto? Les vendan los ojos y les pasan objetos en las manos y les piden que los describan. Y los objetos son peluches, juegos de llaves, cosas totalmente distintas entre sí. Y estas personas están tan disociadas de las sensaciones de su cuerpo que no son capaces de describir estos objetos de una manera que uno, ¿cierto?, encontraría razonable. Y uno de los motivos por el que estamos tan disociados de nuestro cuerpo, dice Felipe Le Canelier, entre un montón de otros psicólogos expertos en desarrollo, tiene que ver con experiencias difíciles durante nuestra infancia temprana. Y es que la mayoría de nosotros, cuando expresábamos cierto rango de nuestras posibilidades emocionales, ciertas emociones, rabia, pena o lo que sea, éramos rechazados o ignorados o incluso castigados por nuestros cuidadores. Entonces aprendimos a que cada vez que nos permitíamos habitar nuestra rabia o nuestra pena, ¿cierto?, no íbamos a encontrar el cuidado que necesitábamos, ¿cierto?, o el amor que necesitábamos, o la seguridad que estábamos buscando. Y fue preferible a pedir amor y no encontrarlo, o pedir ayuda y no encontrarla. Fue preferible negar y rechazar y nunca permitirnos sentir nada de ese rango emocional. Entonces, hoy muchos cargamos con esta misma inercia de no permitirnos sentirnos como sea que nos sintamos. Y en vez de eso, vivir en una distracción tras otra. O lo que pasa, no sé, desde un tiempo a la fecha, como, no sé, el concepto de las relaciones de pareja o el sexo se desvirtuó tanto, y esto no me quiero hacer el moralista, pero el porno hizo tanto daño que en el fondo la gente dejó de mirarse a los ojos. Y hay un estudio, no recuerdo ¿Ah, sí? de quién, soy pésimo, que en el fondo hablaba de por qué se mantenían unas parejas y otras sexualmente en el tiempo, como que hacían. Y básicamente era cómo lograban conectarse a la hora de tener sexo. Desde el tipo de posiciones, cuánto tiempo se miraban o qué esperaban del otro. Como el cuidado del otro en ese momento era tan importante como versus la gente tenía el sexo por el autoplacer solamente. Y la otra persona lo entregaba porque es parte de mi rol de entregar el placer. Entender que es parte de eso mismo, de cómo conecto mi cuerpo, cómo conecto con otro. O sea, como que nos olvidamos también de nuestro espacio animal, el instinto. Sí. Y es parte también de ese mismo escenario. Sí. Porque la cabeza nos lleva, somos esto. Sí, vivimos, ¿cierto?, hechizados por esta voz que nos despierta en la mañana, ¿cierto?, con alguna sugerencia y no para de sugerirnos cosas hasta que nos volvemos a acostar en la noche. Y hay distintas maneras de crear espacios aquí entre ideas, ¿cierto?, respirar entre pensamientos, y casi todas tienen que ver con el cuerpo, ¿cierto?, con hacer deporte, con moverse, con volver a la naturaleza. Y sí, estamos... pero esto no es un problema personal, ¿cierto? No es algo individual, no es una carencia donde uno se tiene que sentir culpable, es una cuestión, ¿cierto?, endémica a la sociedad. Vivimos en un contexto que nos empuja a estar enfermos, ¿cierto? Que el 75% de la población o algo así tenga sobrepeso en Chile no habla de que el 75% de la población tiene un problema en su fuerza de voluntad. No se trata de eso. Se trata de que los incentivos allá afuera están alineados de tal forma, ¿cierto?, que para comer sano y moverte y hacer deporte tienes que estar continuamente nadando contra la corriente y haciendo fuerza y tomando decisiones difíciles, mientras que debería ser al revés, ¿cierto? Y con meditar pasa un poco lo mismo. No es una cosa, no es un peso personal que cada uno debería cargar por estar distraído o por vivir con ansiedad o por no prestar atención a su cuerpo, sino que hay una cosa contextual que hay que tener en cuenta, que estamos siempre siendo demandados y empujados para que nuestra atención salte de una distracción a otra en todo momento. Y por eso la solución no puede ser pedirle a todos, ¿cierto? El caso del sobrepeso es muy interesante, porque la solución al sobrepeso en Chile no puede ser pedirle a todos que tengan una voluntad de hierro, ¿cierto?, y que todos se resistan a la publicidad y que todos vayan al último pasillo del supermercado a comprar la comida orgánica y que además es más cara y tiene menos publicidad. No podemos pedirle a todos los ciudadanos que sean santos, ¿cierto? El cambio tiene que venir a nivel de políticas públicas. Tiene que facilitar la toma de decisiones sanas por parte de todos.
en lugar de tener que ser, ¿cierto? Un santo en cuanto a tu voluntad. Y Es lo mismo con la cultura, con la música, con el sobrepeso, en el fondo con hacer deporte. Si no generamos los espacios, es difícil que todos puedan tener las oportunidades. Estamos en un escenario donde hay que dar las oportunidades a todos. En el fondo, si existen parques en el sector oriente, también existen en el sector poniente. Si existe en el fondo luminaria, lo mismo en ambos lados. Era como cuando decían, la gente solo puede correr en un lugar en específico porque por seguridad, en otros no. Están haciendo así porque tenemos que ya empezar a cortar el programa. Sé que se nos alargó. Para ir resumiendo y palabras al cierre, porque hay mucho más sobre este libro, que de verdad vaya, cómprelo en su librería amiga, en Busca Libre, en Demases, donde quiera. Varios capítulos que van narrando este proceso específicamente para escépticos o para gente que tiene conceptos errados como uno. Vicente, palabras al cierre. Sí, el libro es mi intento por desmitificar lo que hay detrás de la meditación y de lo que hemos llamado espiritualidad, abriéndole la puerta para quienes cuya intuición les dice que puede haber algo de valor en este espacio, pero que al mismo tiempo tienen reparos y aprensiones con mucho de lo que suena en círculos esotéricos. Querido, un placer haberte tenido en el programa. Espero que este sea el comienzo de muchos libros más. Pueden buscarlo en sus redes sociales, a Vicente Villela, su página web, saber más, tiene cursos, un cuanto hay. Nos vamos con Soda Stereo, su canción de cierre. Y ya lo dije, este programa es realizado gracias a Audiomúsica. Estamos en un mes donde